Su verdad me da vida. Su verdad. Su iglesia es mi familia. Sus valores mi lucero. Que lo sepa el mundo entero. Que yo estoy siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Todo nuestro cariño de Siguiendo sus huellas, reciban nuestro amor, nuestro abrazo y por sobre todas las cosas la presencia del Espíritu Santo, que nosotros queremos que usted viva con Él, lo agarre de la mano, le pida consejos y le ayude a tener un camino cierto. ¿Usted sabe un camino cierto? Un camino sin dudas, sin temor de que las cosas irán bien, porque Papá Dios está poniendo su granito de arena en cada paso que usted dé. Bienvenido, Vivian, querida. Hola, Benito, señores. Hoy es Día de los Padres de República Dominicana. Ah, ¿de verdad? Sí, 27 de julio, ¿cierto? Así que felicidades. Gracias, en verdad. Y precisamente vamos a hablar del padre principal de nuestra Iglesia Católica. Vamos a hablar de ese Papa que está estrenándose, nuestro Papa León XIV, que esperamos que el Señor, pues, realmente sea Él un instrumento de lo que el Señor quiere para su Santa Madre Iglesia. Hoy vamos a recibir a nuestro hermano Giovanni Kranwinkel, quien pues debe ser una de las personas que más conoce de estos temas en nuestro país y hasta en el extranjero, porque según estuvimos viendo cuando conversamos con él, en la sala de prensa pues se encontraba con muchos periodistas y muchas personas que quizá no dominaban tanto el tema y por eso había tanto fake news, porque inclusive el que estaba allá sacaba noticias. Nosotros que en ese momento estábamos fuera del país, cuando la fumata blanca, habían periodistas en el canal que encontramos que no sabían del tema. Increíble. Entonces, precisamente por eso, estamos invitando a Giovanni para que nos cuente su experiencia en el último cónclave. Usted va a conocer muchas cosas interesantes de esas que no se conocen hacia afuera, cómo el que está allí tiene que conocerse los documentos de la iglesia, del por qué se hacen las cosas, para no estar criticando y todo eso, y a conocer un poquito más de quién es ese hombre que esos 133 cardenales eligieron, ¿verdad que sí? Inspirados por el Espíritu Santo, claro que sí, para ser nuestro Papa. También vamos a hablar hoy. Will Heller tiene un precioso testimonio en Camino a la Vida. Señores, no se lo pierdan. Tenemos algo muy especial para usted. Pero volvemos un poquito atrás. Este Papa me habla de paz. Este Papa es un guía. Este Papa debemos orar por él. Este Papa que ha sido uno de los cardenales con menor tiempo en su puesto, hoy quiere llevar de la mano a esa fe católica que necesita ser fortalecida. Le damos un abrazo grande de Siguiendo sus huellas y en fe sabemos de que este programa le ayudará mucho en su edificación personal. Bienvenidos sean. Fundación Futuro Cierto, Dólar de la Solidaridad, Revolución del Amor. Apoyemos la campaña del Dólar de la Solidaridad que anuncia la Fundación Futuro Cierto para lograr el desarrollo de la provincia de Elías Piñas. Aporta desde 50 pesos por cada miembro de tu familia a las cuentas que verás en pantalla. Banco Popular, Banreservas, en dólares y en pesos, Banco BH de León, Coop Central, Banco of America y Wells Fargo. futurocierto.org. Vamos a apoyar la provincia de Elías Piñas. Para que tu muchachita no pierda el ritmo, recibe tu bono a 1000 por la educación de 1000 pesos por estudiante vía código SMS a través de Remesas Banreservas, que podrás canjear en cualquiera de sus oficinas comerciales y que tus niños reciban el empujón que necesitan para terminar este año escolar como estrellas.
Más información en bonoamil.gov.do. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Su verdad me da vida. Su verdad. Sus valores mi lucero. Señores, y nuestra iglesia ya hace unos mesecitos, un par de mesecitos que tiene un nuevo papa, el Papa León XIV. Y aquí está con nosotros nuestro hermano periodista, especialista en temas del Vaticano y otras cosas más, ¿verdad? Giovanni Kranwinkel, que viene a hablarnos un poquito de su experiencia durante el cónclave y algo más. Hola, Giovanni. Ay, bendiciones. Yo, en mi casa. Bienvenido a tu casa. Amén. Sentado en mi casa, siguiendo Así su mismo. huella realmente desde el punto de vista comunicacional católico. Nosotros que estamos inmersos en todas estas estructuras comunicacionales de la iglesia como una misión pastoral, y no todos los países pues han logrado incorporar como pastoral la comunicación. Así es. Siguiendo sus huellas es un proyecto que nace desde una parroquia y colabora con esa línea que la Arquidiócesis de Santo Domingo tiene y entra además en otros espacios. Y es lo que la iglesia realmente quiere desde esa gran visión que tuvo Juan Pablo II, y nosotros que estamos aquí, pues no es simplemente haciendo un trabajo de televisión o de las cámaras, es llevando el evangelio a través de esta estructura. Amén. Y sabemos que Giovanni siempre le gusta hablar un poquito de todo eso porque él lo vive. Sin embargo, hay un tema y es que los medios de comunicación están muy contaminados. Mucho. Y eso se vio, o sea, de muchas informaciones que no son, pero sobre todo de muchas noticias, informaciones, entre comillas, que le hacen daño a la familia. En este caso, pues precisamente durante todo lo que fue el cónclave, había mucho fake news, muchas cosas que querían crear lo que no había dentro de la iglesia, muchas controversias. Entonces tú estuviste inmerso en todo eso, tratando de aclarar, ¿verdad? Te invitaban a muchos medios seculares y ya en una, Giovanni dijo, bueno, hago maleta y me voy para Italia. Entonces queremos conocer un poquito todo lo que fue tu experiencia desde el fallecimiento del Papa Francisco y durante el cónclave para que nos cuentes un poquito. ¿Y qué vitaminas tú tomas, hermano? Porque mira, Para yo aguantar esa pela. no lo entiendo, no lo asimilo, no puedo. Mira, lo primero es, mi vitamina es la parábola de los talentos. Yo te di 5 y te voy a pedir 5. Y es más, si tú eres el que tiene 5, el Evangelio dice, y denle del que lo sembró, porque al que más tiene se le dará. Ven acá, pero si él tenía tanto, ¿por qué tenían que darle? Era otra la dinámica. Y ahí nos vemos, como en el trabajo de la iglesia, decimos a veces, pero ponle a fulano, pero es que él tiene muchas cosas, ponle que él puede hacer otra. Y ahí tú nos ves metido en la conferencia del episcopado, en la arquidiócesis, en 20.000 comisiones, porque estamos viviendo nuestra fe en nuestra iglesia. Y lo que yo más puedo decir de todos estos procesos que estoy viendo, que tú descubres realmente la misión de la iglesia salvífica para el mundo. Y el mundo vive lo que vive el mundo. ¿Qué pasaba con todas estas informaciones? Es cierto, habían fake news, habían deepfake, que son las nuevas mentiras profundas en las que tú crees tanto que parece que es tanto la verdad, que tú crees que es la verdad. Y tienen sustento. Imagen Deepfake se del llama. Papa. Deepfake. Deepfake. Les invito a leer el mensaje de estos 2 últimos años del Papa Francisco en la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El año pasado, sobre todo, él introduce el tema de hemos tratado de enfrentar las fake news en estos años, pero ahora estamos enfrentando, dijo el Papa el año 2024, las deepfake. Fíjate que si lo traducimos es mentiras profundas. ¿Por qué? Porque tienen aspecto de verdad, dice el Papa. Yo he sido víctima de eso. Ustedes ven imágenes mías hablando y sucede que no soy yo, fue una inteligencia artificial que usaron, no que la inteligencia artificial lo hizo, sino que usaron la estructura de la inteligencia artificial para promover el mal, que es la mentira. Entonces, aparte de que había eso, ciertamente, también un medio secular, un medio que no es de iglesia, un periodista que no es de iglesia, hablando de algo que él no vive. Entonces, ¿qué tú quieres que él diga? Ni sabe. Él va a decir lo que él ve en un texto, lo interpreta a su manera, y así lo dice. O la que ve en la película Cónclave. Pero mira, exacto. Que si la ven, les invito a saber que es una mentira casi total, Totalmente que tiene una gran fotografía, que algunos aspectos coinciden. Se ve que tuvo buena asesoría de vestimentas eclesiásticas, porque algunas cosas son impecables, pero que realmente tiene un trasfondo peligroso para no entender lo que es
realmente lo que es la iglesia. Es el papel demoníaco, que es una media verdad siempre, por eso el diablo es el 666, no el 777. Claro. De manera que teníamos que enfrentar las mentiras que estaban diciendo y también las verdades vistas desde una óptica fuera de la iglesia. Correcto. Ahora, ¿cómo la contábamos nosotros que estamos en la iglesia? Lo primero es si teníamos el conocimiento. Y es un ejercicio que todos los comunicadores católicos tenemos que hacer en conocer a profundidad nuestra iglesia. Porque cuando esa cámara se prende y te dice así el director, sigue, que siga qué. Tú no puedes seguir inventando una cosa que tú tienes que tener una base. Y ahí tú nos ves a nosotros pues tratando de vivir la vida de la iglesia, leyendo lo que son todos los documentos magisteriales. Y esta ocasión yo pude adentrarme en estudiar un poco más las constituciones que rige la iglesia. Hay unos documentos que son los primarios. Primero, la iglesia se rige por la Sagrada Escritura. Es la primera fuente en la que la iglesia se alimenta para, ¿cómo se llama? Hablar, expandir su doctrina. Exacto. ¿En qué cree la Sagrada Escritura? Correcto. Pero luego, ¿qué está? El catecismo, está el derecho canónico y están los documentos magisteriales. En esos documentos se encuentran constituciones que si pensamos la Constitución Dominicana es la que rige la vida del país. Ahora imagínate que la Santa Sede, la iglesia, tiene constituciones que rigen la vida y cómo se dan las cosas. Por ejemplo, la Constitución que rige la vida de la iglesia actualmente se llama Predicate Evangelium. Antes se llamaba Pastor Bonus, de Juan Pablo II, y antes de Juan Pablo II, y Benedicto XVI, pero Francisco hace una revolución en renovar la Constitución Apostólica que define los estamentos vaticanos, la curia vaticana, la curia romana. ¿Cuántas personas son? ¿Qué hace cada quien? ¿Cómo se llaman? ¿Qué dicasterios son? Y yo les aseguro, y no lo voy a hacer quedar mal, si le pregunto cuáles son los dicasterios, ustedes no me van a decir todo, porque tampoco yo puedo. No me preguntes. Pero viste, o sea, si a lo interno nosotros no conocemos, porque aquí si yo te pregunto cuáles son los ministerios del país, tú me decías el de medio ambiente, el de que yo qué, el ministerio de la pública, ¿y cuáles son los de nuestra iglesia católica? La gobernanza romana. La gobernanza, pero los dicasterios de trabajos pastorales. Porque cada línea pastoral tiene uno. Por ejemplo, el de nosotros, que hacemos pastoral de comunicación, es el dicasterio de comunicación. Exactamente. Que es el servicio informativo que hace la Santa Sede. Y cuando tú lees la definición, dice, y lo conforman el propio dicasterio, la Secretaría General, y luego Vatican News, la sala de prensa, los observadores romanos, Radio Vaticana. Esa estructura lo lleva el dicasterio de comunicación de la Santa Sede y el que la dirige se llama prefecto. Ah, mira qué bien. Ya el prefecto es una figura que yo quiero entrevistar, que yo quiero saber quién es, cómo dirige ese dicasterio. Luego el secretario, la ficha clave, nuestro amigo Monseñor Lucio, que ha estado aquí en el país varias veces. Sí. Y tú dices, óyeme, pero ¿cuántas veces lo tuve aquí? Yo tenía al secretario de la Comunicación Vaticana, el cerebro que creó la reestructuración de la página web vaticana, que cuando él lo recibió en los años, inicio de los 2000 y tantos, ya tenía 500,000 páginas internas en desorden. Y él era ingeniero de la Microsoft antes de hacerse cura. Mentira. Y cuando se ordena, toma ese conocimiento y lo pone al servicio informativo de la Santa Sede. Pues eso está en esa Constitución. Fui leyendo la Constitución y ahí me doy cuenta que cometía errores en los nombres de los dicasterios, que antes se llamaban pontificios consejos. Y por ejemplo, mira, dicasterio para la doctrina de la fe, ya sabemos lo que es, esa mano derecha de los papas que rigen la fe, pero ahí te define cuál es el trabajo de ese dicasterio. Y ahí tú empiezas a entender que ese dicasterio lo llevó Joseph Ratzinger, la mano derecha de Juan Pablo II, y el cerebro, el que mantiene la fe en la iglesia, desde la iglesia primitiva, es ese dicasterio, es una figura clave. Hablando de eso, tengo entendido que nuestro Papa lo pusieron a cargo de un dicasterio. No, te voy a decir ahora. Dicasterio para el servicio de la caridad, dicasterio para las iglesias orientales, para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, para las causas de los santos, dicasterio para los obispos. ¿Quién era el prefecto? Exacto. Robert Prevost. ¿Qué hace ese dicasterio? Elige los obispos y mantiene la estructura episcopal en el mundo. Se conoce dónde están todos los obispos. El Papa que tenemos actual se conocía a todo el mundo. Eso te iba yo. Digo, bueno,
hay un par de obispos que dirán, ahora, y mi madre fue el jefe que pusieron. ¿Y qué tiempo tenía él ya? Tenía 2 años. 2 años en esta Sin dedicación. embargo, el Papa Francisco hizo un movimiento con él a principio de año que no nos... Y ya el Papa Francisco lo estaba preparando, digamos así. De alguna lo estaba manera, fortaleciendo. exactamente, de alguna manera Los cardenales... se la llevaron los cardenales. No, ya es claro. Imagínate, todos los cardenales que entraron ahí eran, digamos que, administrados o acompañados por el prefecto de los obispos. Exacto. Cuando ellos entraron en las congregaciones generales, que es el precónclave, ellos estaban viendo al que siempre tenían un diálogo. A su jefe. Bueno, lo Por dijiste decirlo tú, así, ¿no? ¿verdad? Pero vamos a ser sinceros, si, Digamos a su cabeza, fuera ¿no? un banco, Exacto. estaban con la mano derecha del presidente del banco, Exacto. que todos los sábados se sentaba a despachar con el Papa Francisco. Wow. ¿Por qué? Porque tenían que ver juntos las ternas de los obispos y a quién elegían, y finalmente esa decisión pues le toca al Papa, pero se lo prepara el prefecto de los Wow. obispos. O sea, que él Le dice, tenía... mira, en Dominicana mandaron esos 3 candidatos. ¿Cuáles son los perfiles? Esto y esto. Y seguro el Papa le dirá, ¿cuál tú crees que debería ser el obispo de Exacto. la diócesis de Mao, que ahora está no, todavía no tiene sede todavía. vacante, pero el obispo puso la renuncia y Sí. espera que le informe la Santa Sede Tan de su bello, salida. ¿sabes? Pues ese expediente de la diócesis de Mao estaba en el escritorio de Robert Prevost. Una cosa, Increíble. ¿tienes el número de cuántos obispos hay en el mundo ahora mismo? Son obispos... Yo me atrevo a tirar la pregunta, Giovanni, porque yo soy... 5.800 por ahí. 5.000. ¿Y cardenales? cardenales? Está menos. Cardenales son siempre alrededor de 258, creo que ahora 250 y tantos. Ahí están incluidos los que pasan de 80 años, que ya Ajá. son... Están retirados. no solamente retirados, a los 75 se Sí. retiran si están en una diócesis. A los 80 dejan de estar en estos dicasterios y salen del servicio de los dicasterios y son parte del colegio cardenalicio. Ahora, exacto. en este año 2025 habían 136 cardenales electores menores de 80 años. Presentes en Roma. 136. Tienen que ir a Roma para el cónclave. Claro. Pero son electores los menores de 80. ¿Qué pasó? Que en diciembre el Papa había hecho 21 cardenales. Habían Incluyendo. cardenales jóvenes de zonas donde nunca había cardenales. Y esos cardenales que fueron hechos en diciembre, en mayo, estaban en un Eligiendo. cónclave. Sin haberse conocido Con entre uno y participación otro activa. y sin nunca haber estado en esa estructura y quizá ni siquiera sin hablar bien el italiano. De Pero eso te se iba yo a encontraron hablar. en el proceso De eso te iba yo a hablar. de elegir ¿Qué- un papa. ¿Qué tú encontraste? ¿En cuántos cónclaves has participado, Giovanni? ya? No, es Realmente, presencialmente. Presencialmente este. Sí, Pero es- tú, bueno, igual como periodista dedicado a temas de la iglesia, has visto varios cónclaves, Bueno, me imagino, por lo 3. menos 3. No, 3. claro, 3. ¿Qué diferente viste en este? No, primero ya yo lo vi con la óptica comunicacional. Pero digamos que Dios me venía preparando también con las coberturas anteriores y mi participación en la cobertura, casi un mes en el sínodo, Ay, en mamá. la primera sesión, estar ahí todos los días El en la sínodo sala de de los obispos prensa. que estuviste Sí, antes. en el sínodo de la sinodalidad estuve un mes. Y participando todos los días en las ruedas de prensa. Para mí era sagrado. 3 de la tarde, rueda de prensa, sacaban 6 obispos, cardenales y participantes del no, sínodo. Y sentarte con los grandes Señores, medios de comunicación. caerle atrás a Giovanni en un viaje de eso es la muerte. Mira, porque él no se cansa. A veces, No, o sea, ese es el pero es punto. uno que dice, ese pero es vamos el a... periodismo. Dios mija. mío. Yo te voy a decir Mira. una cosa. Los medios de comunicación nos apagamos. No, es 24/7. Ah, contigo. tú me dices 24/7, pero te aseguro que no tienes el número de cuánto es 24/7 por una semana. ¿Cuántas horas semanales De tenemos que transmisión. producir? Ven que mira, tengo la calculadora. 24 horas por 7 días da 168 horas que los medios tenemos que llenar. Cuando producimos 40 programas como este, solo estamos colaborando con Imagínese. 40. Al medio, a Televida, le faltan producir 168 menos 40, ¿cuánto es? 128. 128 horas a la semana. Porque el televidente de nosotros, si una de las horas no le gusta, adivina qué hace. Cambia. Y se va. Entonces, ahí entra la dinámica de producción, que el canal dice, ¿y cómo yo hago que se me queden? ¿Con qué yo puedo poner 40 horas más? Ah, pues coge a EWTN, que sí o qué, la música católica, el programa de radio de Mientras allí. tanto, Giovanni Y dice, está en Italia y tiene que producir entonces, en el ¿qué es mi Vaticano. preocupación? Vean, acá la vida de la iglesia sigue, Claro. pero no la estamos contando. Giovanni, nosotros estuvimos en Europa en esos días y No, pero yo no te lo nos lo perdono. lamentamos muchísimo, en verdad.
pero Porque una de teníamos las otras noches, cosas. yo nomás pensaba que si ustedes hubieran estado ahí, como nos hemos sentado ahí en No, Roma, sí, como hubiera hemos sido estado en diferente Roma. la soledad que yo estaba Precioso, viviendo Ay, Dios en esa mío. precioso. noche. Pero vimos la Fumata Bianca en Sevilla y para nosotros fue una emoción. Fue una emoción ser parte de nuestro pueblo católico y decir, ese es mi Papa. ¿Cómo se puede evitar? ¿Es posible evitar el chisme en un cónclave? Tanta, qué sé yo, tanta gente diciendo una cosa. O sea, que haya extraña. mayor nivel de comunicación Yo te soy católica sincero. real en los medios. Ah, eso es otro deseo. Oye, me salíamos a la calle y Ese todo es el otro mundo deseo. era... Pero mi eterna queja es que la gente que no está mirando a través de una pantalla, un celular, o lo que sea ahora en este momento, quizás no tiene totalmente la conciencia de que para que esa imagen que nos están viendo ahora llegue, detrás de nosotros ahora mismo estamos nosotros 3 sentados, pero mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aquí en piso. Allá arriba 4 o 5 más, estamos hablando de 14. Y aparte deben haber otros 15 que para que esta imagen de yo hablando pueda salir, estas 30 personas, el canal la tiene que contratar y pagarle a tiempo. Ahí sí. Y después, yo estoy hablando de las personas. Ahora vamos a cuánto cuestan. La parte Y yo te voy a técnica. contar estas Ya 3 comprendo. costosísimas cámaras, más toda la estructura que tenemos arriba, y para que eso esté ahí, las 168 horas a la semana, que se agrava cuando tú lo multiplicas por 4, son 600 horas producidas al mes. Entonces, básicamente, tenemos que aportar económicamente para que los Uno, medios lleguen, para que la eso información es uno. llegue. Lo otro, y que ¿cómo? haya más formación. Ah, espérate, ahí era que iba. Porque ¿cuántos Y lo Giovanni, otro, cuántos Giovanni querían los medios tener? Y quizás sacerdotes que supieran del tema, porque hay muchos sacerdotes Ok. que no saben tampoco. Mucho Ahora, ¿tú sabes reconocimiento. cuántos periodistas se acreditaron en el proceso de funeral de Francisco y cónclave de León? 7,000. No. Wow. Búscame un local, dime ahora mismo dónde yo puedo sentar 7,000 periodistas. No me cabe, en la Casa San Pablo nada más me caben 1,200. Multiplica ese salón por 7 para tú sentar 7,000 periodistas. Ahora imagínate 7,000 periodistas, todo con cámaras, con celulares, con grabación, con tal. Los 7,000 carnet que nos dieron, la policía controlarnos a los 7,000. Ay, los carabineros que Y no son el fáciles. 80% chismoso y que no quiere responder a las normativas que se hacen. Sí. Y ahí que tú entiendes cómo Vaticano nos dijo, hey, en el momento del cónclave va a haber un control de señal de celulares y un bloqueo de medio kilómetro a la Huepa. redonda. Y cuando ellos empezó el cónclave, ¡puf! Se nos fue el internet a todo el mundo. Un periodista de un canal de Panamá tenía un aparato que se llama Live View que coge 12 chips y suma los 12 chips. Ellos tenían 9 contratos dentro. Un aparato que cuesta casi $30,000. Se le fue el aparato entero. Mientras tanto en el canal le decían, pero no recibimos señal. Es que no hay señal, la bloquearon. Y nosotros nos tocó. ¿Qué me pasó el día del cónclave, de la Fumata Blanca? Que como no había internet, yo dije, llamo para acá, llamo a Luis, no voy a poder hacer nada, no hay señal. Pero me acordé que en la sala de prensa había wifi. Dije, por lo menos lo hago desde la sala de prensa. Pero él me dice, pero para tú mandarme una señal de una sala de prensa, tú lo No hubieras está hecho desde grabando aquí. nada. Ujú. Sí. Digo, espérate, que yo creo que el wifi sale a la calle. Y salgo a la calle y efectivamente digo, tengo, mira, 2 palitos de wifi. Si pongo la cámara como de ladito, así se ve un poco. Y en eso me empiezan a llamar medios de comunicación seculares, que un padre le dio mi número, que No, fulano no, le dio, no. Ay, yo, Dios vamos a darle mío. a todo el mundo, sí. En eso me llama un medio católico, yo no me acuerdo cuál era, 15 minutos antes de que la fumata saliera. Y yo digo, ven, vamos a darle. Digo, porque nos dijeron que si hubiera fumata blanca en la tarde, sería entre 5 y 5:30. Ya eran las 5:45, no salió fumata. Y yo dije, la próxima será a las 7:30. Vamos a darle ahora, le digo, que tengo este chin de wifi. Cuando la sorpresa es que a las 6:05 yo veo ese corredero de gente buceando, fumata Sí, blanca, fumata blanca. Y yo dejo Justamente. la transmisión que yo estaba haciendo en vivo, salí corriendo y me volé por la jardinera a yo ver si era cierto que había fumata blanca. Y a los 5 minutos vuelvo y me dice el tipo, yo creo que te habían dado una pedrada o que te habían robado la cámara. Porque la emoción Hay de que ver estar la ahí para fumata vivir la blanca emoción. En vivo. Hay que verla. y saber que en menos de una hora te va a salir el nuevo papa. Sí. Y la Se plaza tomó un empieza- poquitico más, ¿eh? No, fueron como 50 minutos, Sí. 1:20. Ah, bueno. Giovanni, Había una desesperación Bergoglio increíble, ¿eh? Sí. Duró 2. 2 horas. sí. Uepa, sí. Entonces, de 7 a 9. Nosotros pensábamos, pero vimos que el proceso se aceleró en la mañana. Dijimos, esto va rápido. Ya nosotros sabíamos que eso se va a ir en la tarde. Entonces,
Ya al ver que vendría el Papa, las cosas se empezaron a recomponer. Todos los camarógrafos, la sala de prensa se vació rapidísimo de todo el que estaba dentro. Pero sabíamos que ahí quizás no íbamos a tener internet. Pero tener la Vamos a imagen, por lo grabar. menos, Entonces, exactamente. bueno, grabamos, escuchamos el Habemus Papam, y luego cuando ya sale, me dice una periodista de Panamá, quédate a mi lado porque tú dominas más el tema. Digo, no, espérate, porque tú quieres salir Padre para tu medio, amado. pero yo quiero salir para el mío. Pero me dice, ¿pero qué Giovanni, digo? ¿Cómo manejo yo- el perfil? No Le te paso un creo. enlace, digo, mira, te voy a dar el truco a ti. En este enlace están todos los perfiles de los cardenales electores. Cuando tú oigas la primera palabra que digan, van a decir su nombre, escribe esa palabra corriendo porque es el nombre del cardenal, efectivamente. Maximum Galdeta, y dicen Robert, Robert, me aparecieron los Robert. Y cuando dice Prevost, ya yo tenía, pero ya yo sabía quién era el prefecto de los obispos, pues me venía estudiando la Constitución, digo el prefecto de los obispos, pero cuando yo oigo León 14, ya yo me venía estudiando la Renum Robarum de León 13. Digo, No. León, la línea de los leones, de una vez, ya. En media hora yo hice como Matrix y me metí un chi de león. Espérate, yo el otro tengo un millón de trabajo, preguntas. Espérate, ¿tú sabes qué voy a hacerle otro trabajo? Aquí yo le tiré huyendo a mi mujer. Huye, investigame de león, los leones, mándame quiénes fueron, el primero. Y mi ¿Cuántos mujer me teléfonos tú manda un tenías? esquema. Sí. Arriba. ¿Eh? ¿Cuántos teléfonos tú tenías? Dos con dos contratos. Porque es que hay que estar así. No, déjame te alimenta decirte, y el otro cobertura te- grande, hay que irse con dos contratos de telefonía. Una se bajaba y la otra tenía, y yo Ese puse el es el teléfono punto. automático, se cambiaba al Ese otro. es el punto. Mira, ahora que te escucho, yo entiendo que hay necesidad de formación de periodistas expertos en el área de prensa católica. ¿Has pensado en algún momento hacer eso? O sea, Bueno, de o hecho, el tema de los obispos. mira, o algo lo así. primero es, y hay que agradecer ese servicio que hace nuestro director, el padre Kennedy. Pensamos solo que es el director de los medios que tiene que bregar Claro. con todo esto, pero es el director de comunicación de la Claro. arquidiócesis, que nos convoca una vez al mes, y te soy sincero, fallamos a esa convocatoria muchas veces. Los de convoca y ustedes comunicación no van, ¿eh? no vamos. Pero es Pero como los una- que vamos, es como el una padre formación con Kennedy tiempo. se encarga de hacernos una formación a los comunicadores que vamos. Ahí siempre estamos viendo la vida de la iglesia, lo primero, que viene en el mes siguiente. Vamos a ver las cosas que la iglesia va a vivir para nosotros tener y adelantarnos al proceso. Y lo otro es ver cómo la iglesia administra estas informaciones. Correcto. Hay crisis que se dan. Como una que Recientemente anda por ahí. vivimos una crisis de un Sí. caso que publicó una periodista en Vatican News, etc. Exacto. Yo escribí al dicasterio, a mis amigos, externando mi oposición a lo que esa periodista había escrito, y le dije, si la periodista necesita más información, dile que periodistas católicos estamos dispuestos a dársela. Y de hecho me dijeron, vamos a externar y mandándole además las notas de prensa de lo que aquí los obispos dominicanos habían dicho sobre esa información. Pero el impacto fue tan negativo, mira que se quedó lo malo. Claro, entonces el diablo sabe hacer su cosa y se organiza. Entrevistando a uno de los sacerdotes nuestros que está estudiando en Roma, hablándome de Sagradas Escrituras, realmente vimos cómo él dice, el diablo se sabe la Biblia entera y se la sabe en los idiomas originales de griego y Totalmente. arameo bíblicos. Y nosotros los sacerdotes tenemos que estudiar ese griego y ese arameo que se habló en ese momento, en el que se escribieron los textos para poder responder la verdad, porque hay Biblia falsa, ese es otro tema que hay que tocar. Una Biblia tú la puedes tener ahí, pero no es la Biblia que la iglesia está en la segunda página. ¿Quién avala ese texto? Si no está avalado, tiene mentiras. Y tú crees que tú estás leyendo la Sagrada Escritura y es una escritura demoníaca lo que tú lees en un libro. Entonces hay cosas que hay que tener cuidado, y resalto lo del papel, por ejemplo, del padre Kennedy, que nos convoca a eso y nos pone a un sacerdote especialista de temas a formarnos. Para poder desmenuzar. Por ejemplo, sacerdotes que estudian dogmática. Tú dirás, ¿qué es eso? ¿Qué fue lo que se estudió? Patrística. Tú dices, y el padre lo mandan 3 años a estudiar patrística. ¿Qué es lo que es patrística? Los padres de la iglesia, que fueron los que fundamentaron la fe del día de hoy. Está en esos santos padres. Entonces, ese sacerdote conoce a San Agustín, a Santo Cura de Ars, y con él tú puedes dialogar sobre eso, pero los comunicadores nos alimentamos No de todos esas fuentes. podemos. No todos Ese es podemos. el tema. La primera preocupación debe venir de nosotros y luego de las instituciones en las que nosotros estamos. Porque si no, al final me ponen a decir,
Un sacerdote que estudió patrística, ¿qué estudió? Mira, ahora es que yo oí el tema. Exactamente. ¿Es importante los padres de la iglesia? Bueno, ¿Viste? ven acá. Y además no lo invitamos a esos sacerdotes. No quiero que Giovanni se me vaya de aquí sin hacerle una pregunta muy importante. No está en ese celular la pregunta, tú te la sabes. No, porque no. Antes de que se termine, Ay, yo concho. quiero leer uno de los numerales. Mira, que vine con un segmento que quiero implementar que se llama Lo escrito, escrito está. Ah. Para decirte, mira, en esa constitución dice, en el numeral 5, sobre el servicio del primado y del colegio episcopal, que entre estos dones dados por el Espíritu para el servicio de los hombres sobresale el de los apóstoles, a quienes el Señor eligió. Y dice, a los mismos apóstoles se encomendó una misión que durará hasta el final de los siglos. Y eso es la sucesión apostólica. Para yo poder explicar la importancia de ese momento que vivimos, hay que entender lo que es la sucesión apostólica. Y es la única entidad del mundo, la única institución que en 2030 años ha tenido una continuidad. Y no sé si saben qué número es el Papa León, el 267. Y no ha habido una falla. Ahora, han habido líos. Claro. Llegó un momento que hubieron 3 papas, que hubieron papas presos, deportados. Pero la iglesia, ¿qué hizo? Continuó. Y cuando estos hombres entraron al cónclave, todo ese acontecimiento era regido por otra constitución, solo hecha por la iglesia para regir la normativa del cónclave. Entonces, cuando yo estaba allá, digo, ve acá, ¿y por qué estamos preocupados de qué ellos van a hacer? ¿Cómo van a entrar? ¿Que quién es? ¿Que Todo qué van está a vestir? Primero, ¿quién después? Míralo aquí. Todo está escrito. Constitución Dominici Gregis. Entonces empecé a leerme la Dominici Gregis y después cuando ellos fueron entrando, yo iba haciendo como un checklist de la Constitución. Dice, mira qué maravilla, están haciendo el orden que ya rigió y que fue modificado por Benedicto XVI y que Francisco decidió no tocarla porque entendió que Benedicto XVI había hecho una gran tarea. Y es maravilloso en el preámbulo de esa Constitución ver la motivación de cómo ellos entraron. Y ellos Yo se decía, rigen, mira, son obedientes. eso, no solamente obedientes, sino que yo lo veía muy tranquilo. Yo decía, acá, ¿y por qué nosotros estamos volviendo locos? Mira, esta gente tan como demasiado tranquila. Y eso fue precisamente lo que aceleró. Y luego, señores, no le dimos seguimiento a las congregaciones generales previas. Se murió Francisco y empezaron las reuniones. ¿Tú sabes lo que escribieron los medios? Oye, no habían enterrado al Papa y ya están reuniéndose para elegir el próximo. Increíble. Señores, lee la Constitución y ¿qué dice? Los 3 primeros días de las reuniones son para determinar el último funeral del Papa anterior. Claro. Y empezar a convocar a que los cardenales vengan para poder ejecutar eso. Pero antes de que ellos entren al cónclave, hay puntos que deben tocar y fue lo que hizo que se decidieran entre uno y otro. Que cada uno tiene 5 minutos para exponer qué visión tiene cada cardenal elector sobre cómo debería ser el nuevo Papa. Ya. Y cuando ellos se oyen, ahí es que muchos dicen, ese es. Espera, yo no lo sabía. ¿Los 160 y algo? 136. Cada uno tiene que exponer, 136. Aquí exponer entraron en 5 minutos. 133 porque 3 no pudieron ir. 3 casos dolorosos los 3, 2 por enfermedad, que no pudieron ir a votar porque su salud no se lo permitió, y el terrible caso de un cardenal enjuiciado por malversación de fondos, y que sí, Francisco eso había es. dicho, ese que no entre al cónclave, pero no perdió Ay, mi sus madre. derechos. Wow. Pero yo expongo mis calidades en el cónclave. No, ellos dicen cómo debería ser el nuevo ¿Cómo Papa. debería ¿Cómo ser? debería ser el nuevo Papa? De hecho, la historia nos deja ver, y por eso hay que Y yo estar me imagino leyendo que todo ellos lo esto. último que ponen son cualidades de ellos mismos. No, mira. porque ellos nadie deben de quiere. decir, si ellos fueran el Papa, Exacto. ¿qué debería ¿qué ser? debería ser? Y en el caso de Francisco fue lo decisivo en muchos cardenales, que luego lo contó el cardenal de Cuba. Él dijo en eso, nosotros, el texto dice, porque estoy a la puerta y llamo. Y siempre hemos pensado que es para dejar entrar a Cristo a nuestro corazón, pero es que ya nosotros lo tenemos adentro. Él está de adentro tocando, diciendo, déjenme salir, que hay que ir al mundo, a las periferias. Y los cardenales dijeron, este es el hombre que necesitamos. Opa. Todo el mundo decía, va a ser el cardenal secretario de Estado, el que va, Pietro Parolin va a ser el Papa. Y ciertamente los votos quizás empezaron más a él. Pero ¿qué pasa en el cónclave? Que cuando un candidato los votos no crecen, en la primera tuvo 40, segunda votación, 42, dicen, ese no va para ningún lado. Porque la segunda debió pasar de 40 a 60. Y el cardenal que debía salir tenía que tener 89 de los 108 Wow. que Una era mayoría. el voto total. Con 40 era el 50%. Así que enseguida los cardenales, y eso pasa en cualquier elección, empiezan a buscar el segundo Claro.
más Descartan votado. y siguen Y al hacen próximo. crecer al segundo. Ahora es que estamos viendo los números de los otros cónclaves. Eso es otra cosa que tuvimos que estudiar. Déjame ver cómo fue el cónclave de Francisco, cómo fue el de Benedicto XVI y cómo fue el de Juan Pablo II. Oye, son como las elecciones gringas que uno no le entiende, pero mira. Giovanni, déjame hacerte la pregunta. ¿Quién- Déjame dejarla que él haga la pregunta. ¿Quién es el Sí. Papa León XIV en realidad? ¿Qué? ¿Quién es el Papa León XIV? ¿Quién es ese hombre Mira, que el Espíritu Santo inspiró para elegir? ¿Y qué Cuando- podemos esperar, permiso, y en qué podemos esperar de su pontificado? cuando él Resumidito, salió que ya el tiempo dijo se nos la se nos acabó. Esa fue la paz que yo Ay, sentí. sí. Porque uno mismo se dejó arrastrar de eso que decían los medios. Sí. Mira, yo escuché cosas en esa sala de prensa de medios seculares que son para escribir un libro de humor. Realmente los medios mandaron fue a comediantes. Y yo decía, ven acá, pero lo de nosotros no, vamos a decir la realidad. León XIV es un hombre elegido por Dios para gobernar la iglesia ahora y que el Señor lo tenía predestinado. Cuando tú ves su perfil desde su nacimiento en Estados Unidos, que fue inmigrante, de padres inmigrantes, que si su abuelo era dominicano, que si de allí, que si de allí, Que ya si eso Perú. le hizo una gran ganancia humana. Y luego no es un obispo de Estados Unidos, él fue sacerdote ahí. Ahora, al ser un sacerdote religioso agustino, y nosotros los que venimos de parroquias agustinas, yo vengo de salesianos y agustinos, y mi parroquia fue la que visitó en Santo Domingo, Santa María Reina, el Papa tiene un espíritu misionero que lo llevó a Perú, del que él se enamoró siendo sacerdote agustino norteamericano. Y cuando el Papa, entonces lo mandan a Roma como prior general, y ahí vive más de 10 años, aprendió a conocer Roma, el idioma y la gobernanza mundial, y de ahí visitó cientos de países. Ya solo esa experiencia te suma más que otros. Y luego que él ya se va para Perú, viendo que tenía esas cualidades, el Papa Francisco le nombra obispo de Perú, en el que fue vicepresidente de la Conferencia Episcopal y presidente de Cáritas. Pero este hombre además es canonista. Oye lo otro, lo que él conoce, la legalidad de la iglesia en términos Es abogado. de eso. Y aparte de eso, el Papa le hace prefecto de los obispos. Pero lo último que le hizo fue lo que ya ahí los obispos dijeron, este hombre viene... Una Escalando. trayectoria. Los cardenales son cardenales diáconos, cardenales sacerdotes y cardenales obispos en 3 categorías. Ellos van pasando de una a otra, ¿verdad? Ajá. Él era cardenal diácono y de repente en febrero el Papa lo nombra cardenal obispo, que son solo 8 en el mundo. Cuando él le hizo ese meneo, ya le estaba gente lo identificó. cerquita de lo que era la gobernanza del mundo, y ahí viene el cónclave. ¿Cuánto tiempo él duró siendo cardenal? Porque fue corto. Fue poco, no tuvo tantos 2 años, años, 2 creo años y que fue, tantos. sí. Pero ya eso le dio toda la experiencia que ha ganado, Claro. lo vino preparando. ¿Qué Usted fue? domina el inglés, el español. Óyeme, pero ¿y cuántas cosas es que este hombre? Y bien. ahora él dice que él está aprendiendo a ser papa. ¿Qué esperamos de su pontificado? Brevemente. Mira, él va a seguir con la línea de la sinodalidad del Papa, él no va a destruir ese trabajo del sínodo no ha sido entendido por todos, incluso dentro de la iglesia. Para yo entenderlo un poco, tuve que estar ahí un mes, y ahí me di cuenta de la preocupación realmente de Francisco, de lo que la iglesia vive en el siglo XXI. No es la iglesia del año 1200 de Francisco de Asís, no es el año de 300 de Constantino, es la iglesia de ahora. Y en estas constituciones y en la propia del cónclave, el Papa Benedicto dice, ¿por qué la iglesia tiene que analizar en el tiempo en el que vive y cómo va a llevar el evangelio realmente? Yo no sé, pero hay muchos ya jóvenes de hoy, no ven televisión, ahora ven el contenido, siguiendo sus huellas. Si está en YouTube, si le llega por una red, ellos lo pueden ver, pero ya ellos no te van a usar el sistema que usábamos antes. Entonces la iglesia quiere llegar el evangelio a través, y los papas lo saben. Este lo sabe tanto que de las primeras cosas que hizo, primera reunión con los comunicadores que se acreditaron, y ahí yo fui. Segunda cosa, actívenme en el Instagram y vamos a volver a la cuenta del Papa, porque la nueva generación se Pontifex. conecta y debe recibirlo. Entonces, ¿por qué hay sacerdotes y agentes pastoral que le tienen miedo a esto? Así es. Entonces yo le digo, bueno, pues yo voy en la línea de él. Y también, pues quiere guardar la tradición. Al ponerse león, cuando tú lees los 13 leones anteriores, eran unos leones, oíste. Desde el primer león, todo lo que enfrentó, que es San León Magno, tantas veces que leemos los escritos de San León Magno, es el primer papa con el nombre León. Y definitivamente León XIII, que pasa a la iglesia de 1800 a 1900, termina en 1903 y crea una revolución. Y fue de los primeros papas que se grabó en video, León XIII.
Sí. Y él asume ese rol y vuelve a los elementos tradicionales papales. Sí. ¿Qué? Periodistas están diciendo que por grandeza, por lujo, por Dios, dejemos de llevarnos de lo que dicen algunos que no conocen, nunca pisan una iglesia y están hablando del Papa. Una visión humana muy llana. De que se acabó el tiempo, estoy viendo a la gente haciendo señas. Tiempo como loco corto, ahí. tiempo que acabó y nos van a Señores, matar. Mira, así que están miren haciendo a ya Giovanni, hace él está rato. en su Tenemos casa. un nuevo Papa, Papa León XIV, Le voy a mandar al editor varias imágenes de las que tengo de allá para que en lo que hablamos. un Papa que pregona la paz, un Papa que yo quiero ver en Alemania, un Papa que yo quiero ver inclusive en Estados Unidos, Ay, luchando ay, con ay, esto que tenemos. Señores, es tan Mira, solo- vámonos para esa cobertura. Ay, Señor Jesús. Vamos. Gracias, Giovanni, por ser parte de nuestra familia. Sí, Te queremos mucho. No se vaya. Tenemos mucho más para usted. Para que tu príncipe no pierda el ritmo, recibe tu bono a 1000 por la educación de 1000 pesos por estudiante vía código SMS a través de Remesas Banreservas, que podrás canjear en cualquiera de sus oficinas comerciales y que tus niños reciban el empujón que necesitan para terminar este año escolar como estrellas. Más información en bonoamil.gov.do. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Will Heller es un joven de 21 años de edad de Toledo, Ohio, en Estados Unidos. Es 2 veces medallista nacional juvenil, poseedor del récord estatal en Ohio y Michigan y campeón nacional universitario 2023 en la categoría de 102 kilogramos en levantamiento de pesas. Sin embargo, el atleta ahora tiene la vista puesta en un objetivo más intensivo para el alma: convertirse en sacerdote católico. A los 17 años, Heller conoció el deporte del levantamiento de pesas gracias a su entrenador de fuerza y acondicionamiento de la escuela secundaria. Rápidamente se destacó en el deporte y obtuvo una gran cantidad de logros, incluida la invitación a representar al equipo de Estados Unidos en los Juegos FISU América de 2022 y 2024, los campeones panamericanos sub-20 de 2023 y los campeonatos mundiales sub-20 de 2023. Recién graduado en el Northern Michigan University, Heller es católico de cuna y asistió por 13 años a escuelas católicas, los primeros 7 en una escuela diocesana y los últimos 6 en una escuela dirigida por los Oblatos de San Francisco de Sales. No puedo decir que alguna vez fui un católico practicante, admitió. Iba a misa los domingos, pero nunca iba a la adoración. Realmente no rezaba el rosario. Fui a una de esas escuelas que era una poco católica de nombre. Así que en realidad me alejé de la fe cuando llegué a Northern. Ahora, gracias a las misiones de Focus que conoció mientras estaba en la universidad, ingresará al seminario de San Pablo en Minnesota a finales de agosto. Después de una misa de Nochebuena durante su primer año, se le acercó una misionera a quien Heller conocía de la escuela primaria a la que asistía. Ella lo invitó a eventos en el campus y él comenzó a asistir. Luego conoció a otro misionero de Focus que comenzó a dedicarle más tiempo a Heller y poco a poco el deportista comenzó a involucrarse más, dirigiendo estudios bíblicos y otros eventos de discipulado. En diciembre del 2022, Heller se dirigía a la misa antes de regresar a casa para las vacaciones de invierno, cuando el párroco de la iglesia, que anteriormente había sido director de vocaciones de la diócesis, le dijo que debería considerar el sacerdocio. Simplemente me reí, como, jaja, padre, sí, eso es gracioso. Y él dijo, no, lo digo en serio, relató Heller. En mi mente pensé, el hecho de que un hombre vaya a misa todos los días no significa que quiera ser sacerdote. Así que Heller lo ignoró durante 4 meses, pero el tema permaneció en su mente. Como hijo único que quería casarse y tener hijos, consideró el diaconado. Sin embargo, después de presenciar su congreso eucarístico y ordenación de su diócesis, comenzó a pensar que tal vez no debería ignorar esta idea. Comenzó la dirección espiritual, hablando con sacerdotes cercanos y leyó Discernimiento de Espíritus,
de Timothy Gallagher. Decidió postularse al seminario en octubre de 2023 y fue aceptado en enero. Entonces, ¿significa esto que guardará la barra de pesas por completo? Casi. Durante su reunión con su obispo, Heller le explicó cómo era su régimen de ejercicios y le preguntó si podría seguir levantando pesas. Dijo que lo apoyaría, pero obviamente, si los académicos fracasaban o la vida espiritual no se desarrollaba, entonces el levantamiento de pesas tendría que desaparecer, explicó. Cuando Heller visitó el seminario, se sorprendió al descubrir que el rector del programa propedéutico es en realidad un levantador de pesas y tiene un gimnasio en el sótano con todo el equipo que Heller necesitará, lo que tomó como una providencia divina. Creo que Dios realmente quiere que haga esto, dijo Heller entre risas. El futuro seminarista compartió que ve muchos paralelismos entre la aptitud física y la fe. Por ahora, Heller se está preparando para comenzar las clases en el seminario el 3 de septiembre y no sabe qué viene después en el levantamiento de pesas, pero dijo que no necesita saber lo que sigue. Lo averiguaremos cuando llegue el momento. Si Dios quiere que suceda, sucederá. Entra a nuestro canal de YouTube, suscríbete y activa las notificaciones en la campanita de la derecha. Comparte con amigos y familiares y ayúdanos a seguir propagando el amor de Dios. Desde las redes, Siguiendo sus Huellas TV. Señores, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por ser parte de la familia católica. Yo le hago una pregunta. ¿No se siente bien ser un católico? Católico aquel que tengo hambre de la Eucaristía, de la necesidad de proteger lo que son los signos de nuestra fe. Sea parte de igual manera de nuestro programa, Siguiendo su Huella, de nuestro ministerio, de nuestra comunidad, de su parroquia. Cuide a su párroco, cuide a sus diáconos, cuide de esas cosas que representan la santidad de nuestro Dios aquí en la tierra. Este programa ha querido hacer algo distinto, que es llevarle el conocimiento de lo que es esa reunión especial, el cónclave para la elección de un papa, de un ministro tope de la Iglesia Católica. Hemos tenido esta generación la oportunidad de ver 3 papas. Eso no se ve siempre, señores. Considéralo como una gracia. Y confiamos de que este Papa, León XIV, hará un trabajo maravilloso. Y usted sabe cómo confiamos, porque vamos a orar usted y yo por eso, porque así se cumpla. 809-620-4443 es nuestro número de contacto. Escríbanos, llámenos y díganos qué anhela su corazón, qué situación usted está enfrentando en este momento. Y síganos en las redes sociales, en Instagram, en YouTube, en nuestra página de Facebook. Ore por nosotros, que nosotros oraremos por usted. Muy importante. Ese canal de YouTube, como decía Benito, pues es un lugar en donde usted tiene que entrar. Si usted tiene internet, usted tiene YouTube en su celular. Yo le pido por favor que usted entre y busque Siguiendo sus Huellas, si usted no está viendo en televisión. Y en este momento se suscriba, porque estamos subiendo muchas cositas chéveres allí. Y compártalo. Cuando usted entre allí, es parte de nosotros y colabora con nosotros. Amén. A veces usted está dedicándole tiempo a ver cosas que no edifican. Le invitamos a que este contenido usted lo vea y lo comparta. Este y todo el contenido que usted sabe que nuestra Iglesia Católica produce. Pues en el día de hoy vamos a despedirnos con un videoclip. También hay que apoyar a los artistas católicos. Estos chicos, nuestro hermano Alex Sosa, que ha producido este video para Proyecto 67, en una colaboración, pues vamos a disfrutar de él. Se llama El Salvador. Disfrútelo.
promesa encuentro alivio para el dolor y la tristeza. Me devolviste la certeza y me ofreciste un lugar junto a tu mesa. Yeah, El Salvador, el único que borra las penas que el mundo nunca te podría quitar. Mi único Salvador, que dio su vida sin pensarlo pa' que tu alma se pudiera salvar. El Salvador, el único que borra las penas que el mundo nunca te podría quitar. Mi único Salvador, dueño del oro y plata de mi vida, coronado como único Señor. Me quitó la pena y la consecuencia del pecado cometido por Adán y Eva. Pasó la prueba y lo que conlleva, pa' salvar mi alma y dame vida nueva. Cristo el Salvador rompe cadenas, en la cruz venció, no hay más condena. Con su vida nos sacó del letargo y puso el azúcar a este mundo amargo. Cuando el mundo me cierra la puerta, cuando todo parece desierto, solo tú me sostienes, me cubres, mi refugio seguro y perfecto. Las riquezas del mundo se acaban, pero en ti todo sí que es eterno. Eres rey, eres todo en mi alma, nadie más puede darme esta calma. En tu promesa encuentro alivio para el dolor y la tristeza. Me devolviste la certeza y me ofreciste un lugar junto a tu mesa. El Salvador, el único que borra las penas que el mundo nunca te podría quitar. Mi único Salvador, que dio su vida sin pensarlo pa' que tu alma se pudiera salvar. El Salvador, el único que borra las penas que el mundo nunca te podría quitar. Mi único Salvador, dueño del oro y plata de mi vida, coronado como único Señor. This is Salt Bro. Saúl Nicolás, ya tú sabes, 101.